Un saludo a todos, muchas bendiciones. Bienvenidos a este encuentro en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Estoy compartiendo con ustedes esta transmisión. Hacía cierto tiempo ya que no estaba en vivo por este canal. La verdad es que hoy quiero hablarles acerca de Salmos, los Salmos, la aplicación mágica de los Salmos, pero específicamente voy a estar compartiendo con ustedes algunos Salmos para aquellas personas que necesitan protección espiritual, específicamente salmos que pueden ser utilizados contra enemigos o personas hostiles. Hay muchas personas que están siendo acosadas en su trabajo, también en muchos casos por los vecinos que tienen, algún vecino hostil que está causando algún problema, enemigos que tiene la gente, y realmente no sabe cómo protegerse. Está haciendo rezos y los rezos no le funcionan, quiere hacer un salmo pero no sabe qué salmo rezar. Así que en el día de hoy voy a estar compartiendo contigo, te decía, algunos salmos que vas a poder utilizar para defenderte contra los enemigos o contra personas hostiles que puedan, sin causa alguna, estar realmente causando problemas para ti, para tu familia. Y esto, te digo, puede ocurrir también en el trabajo, puede ocurrir, te decía, con algún vecino que cause problemas. Entonces, voy a estar revelándote algunos consejos según la tradición de la Kabbalah y directamente con una aplicación práctica de estos salmos. Específicamente, en la tradición bíblica y cabalística, algunos salmos se utilizan para pedir protección frente a personas que desean hacernos daño. Hay muchos ejemplos de gente que realmente a veces hasta sin intención quieren hacer daño a la persona. Así que, ¿cómo protegerse de esta gente? ¿Qué rezos se pueden hacer? El primer consejo que les voy a dar viene ya empezando con el primer salmo que voy a compartir con todos y cómo activar esta energía. Es el salmo número 27. Fíjense que el salmo número 27 es uno de estos salmos que directamente se usa contra enemigos, contra personas hostiles. El salmo número 27 contiene en su interior un verso que dice: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, pregunta el salmista. Y este salmo, el consejo acá es, o la efectividad del salmo número 27 es que ayuda a dar valor a la persona frente a los enemigos. Hay gente que no tiene ni siquiera el valor para enfrentarse. Tiene miedo que si le dicen que qué van a hacer, que quieren evitar una confrontación. Dicen que son creyentes, que creen en Dios, pero sin embargo tienen miedo a otro ser humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Calma, dicen los sabios. En algún momento hasta los más poderosos han sentido temor. Así que si usted está en esta situación, que sepa que el Salmo número 27 le va a dar a usted la fuerza, el valor y la confianza para poder hacer frente a esta situación. Entonces, el primer beneficio de este Salmo contra enemigos o personas hostiles es que le va a dar valor a la persona para poder enfrentarse y superar la situación por la cual está atravesando. La segunda bendición del Salmo número 27 es que ofrece protección espiritual. Y por eso es que este salmo también puede ser utilizado cuando hay perturbación de malas energías. Los enemigos no solamente son, personas, gente, sino también espíritus. Y no nos olvidemos que al final la gente, o es que somos todos realmente, espíritus encarnados. Entonces, hay gente que puede tener enemigos, literalmente al lado de su casa, un vecino o en el trabajo, pero también puede tener enemigos en el mundo espiritual. Gente que de otras vidas ahora están muertos, pero siguen perturbando, quiere hacerle daño a la persona. O sea, se puede tener enemigos encarnados y desencarnados. El Salmo 27 ofrece protección también contra las energías negativas, contra espíritus de enemigos que tenga la persona, que puedan venir incluso de otras vidas y que estén causándole o instigando estos problemas en la vida de la persona. El Salmo número 27 busca también fortalecer el espíritu de la persona. Es bien conocido de que el rey David, cuando iba a salir a una batalla, siempre le pedía a Dios fortaleza, que le fortaleciese su espíritu para poder enfrentarse al enemigo. Entonces el Salmo 27 no solamente es de protección, también da fortaleza.
fortalece el espíritu de la persona para que pueda vencer. El que entra a una batalla o quiere defenderse de algo y tiene un espíritu decaído y desde el inicio está derrotado, un espíritu derrotado, ya lo dice, esa persona no va a ser exitosa en nada. O sea, la situación no va a cambiar. Se puede intentar por todos los medios buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y todo lo que usted quiera, pero llega un punto que usted tiene que defenderse. Literalmente hay salmos y hay una herramienta, le decía, el salmo número 27. Y la persona tiene que fortalecer su espíritu para la victoria, para ganar. Si su espíritu no es para ganar, pues no haga nada porque sencillamente no va a servir para nada. Así de simple. Dice claramente, recuerdo perfectamente las enseñanzas de mis maestros en Jerusalén que decían, el rey David compuso sus salmos como una herramienta poderosa para derrotar a sus enemigos. Esos son los salmos. Una herramienta poderosa, pero hay que saber utilizarla. Entonces, protección espiritual, valentía, fuerza, resolución de espíritu, todo esto nos está ofreciendo el Salmo número 27. Ahora, ¿cómo se hace? El consejo que dan los sabios aquí es que el primer versículo del Salmo número 27 hay que repetirlo 3 veces antes de la persona acostarse a dormir. Repite ese verso 3 veces. El primer versículo del Salmo número 27. Quiere decir que incluso hasta en el sueño la persona está siendo protegida, porque cuando una persona tiene un enemigo y ese enemigo le ha hecho una enviación, le ha hecho una brujería, le ha enviado una mala energía, lo que sea, ¿usted cree que está a salvo también en los sueños? Porque hasta en los sueños vienen pesadillas, espíritus a molestar, a perturbar, la brujería, la magia negra, lo que le estén haciendo a una persona también va a ir detrás de esa persona en los sueños. Entonces, cuando estamos haciendo el Salmo número 27 y repetimos como un mantra ese primer versículo varias veces antes de dormir, la persona está creando ya una coraza espiritual con la cual está protegiéndose, no solamente en el mundo de los vivos, encarnados, también cuando vamos a dormir y el alma sale del cuerpo como una espada sale de la funda, así también en el mundo espiritual el alma está protegida. Entonces, repetir el primer versículo del Salmo número 27 3 veces antes de dormir está pidiéndola o está trayendo la protección para esa persona. El segundo salmo que voy a compartir con ustedes hoy, que se utiliza contra enemigos o personas hostiles, es el Salmo 140. Salmo 140. Este es un salmo que se usa para pedir protección contra personas malintencionadas o traicioneras. Y fíjense que de esto aprendemos algo. Vuelvo a repetir, Salmo 140 se usa para pedir contra personas malintencionadas y traicioneras. ¿Y por qué estoy repitiendo esta frase? Personas malintencionadas, traicioneras. Porque hay gente que se acerca a la espiritualidad, dice que es creyente, y como esa persona quizás de alguna forma quiere hacer el bien y tal, piensa que el mundo, que todo el mundo es bueno, que no puede haber gente malintencionada, que va, y todo el mundo tiene una buena, siempre es bueno, tiene un buen corazón para con todos, cree que el mundo es bueno, cree que si yo voy a hacer el bien al otro, me van a hacer el bien de vuelta. Hablaba de traición, gente traicionera, la gente dice, no, que va, si yo soy honesto y hago el bien, no me pueden traicionar. Entonces esa persona va por la vida no en la realidad, o sea, está viviendo una utopía, porque no se da cuenta que el mal existe en el mundo, que la traición existe, que la gente malintencionada existe. Y yo realmente no puedo entender a esas personas, porque estoy seguro que usted también las conoce, esa gente que cree que todo el mundo es bueno. No puedo entender a esas personas que dicen que son creyentes o religiosos y que han leído y que leen la Torá y la Biblia, cuando la Torá está llena de ejemplos de gente malintencionada y de gente traidora. ¿Cuántos ejemplos no hay en la Torá de momentos en que se traicionó la confianza de hombres fieles? Por ejemplo, el rey David, su propio hijo Absalón lo traicionó, lo quiso matar, le quiso quitar el reino. Entonces, el propio hijo hasta de tu familia, un hijo te puede traicionar, un hijo puede tener mala intención. En el caso también, por ejemplo,
Se habla el caso de Moisés, ni hablar. ¿Cuántos ejemplos de gente malintencionada y de traiciones que querían hacerle? Con el caso de Coré, Natán y Abiram, Coraj, que querían quitar el sacerdocio a Aarón, a Moisés. El mismo Aarón y Miriam murmurando contra el hermano, malintencionado, traicionándole a la espalda. Y puedo seguir con más ejemplos. Entonces, si es que el mismo texto está diciéndonos que la gente malintencionada y traicionera existe, el mal existe en el mundo. Entonces no podemos ir por la vida pensando que todo el mundo es bueno y que porque yo soy bueno, el mundo es un paraíso. Esa persona o nunca ha leído la Biblia o no ve las noticias, que el mundo está que se cae a pedazos en guerras, en muertes y en conflictos. Y mucho más cosas terribles que están sucediendo. Entonces no podemos ir por la vida ignorantes. Si tenemos las herramientas para usarlas, para protegerse, para pedir protección. Lo mismo que existen, esto también es otro aspecto importante. La gente escucha hablar de los demonios, de los malos espíritus y de estas energías y cree que eso es una cosa que está lejos, que está en el mundo espiritual. Pero les estoy diciendo, salga afuera a su comunidad, a su país, ponga la televisión, ve las noticias, si no hay muertos, robos, asesinatos. ¿Y quién usted que cree que hace todo eso? Alguien va a decir, bueno, la gente, pero ¿quién es la gente? Son espíritus que están encarnados. Esos mismos espíritus que usted cree que son espíritus malos y que están haciendo lo malo y no sé qué, esos espíritus vienen a la tierra y se encarnan como seres humanos. Y son los que roban, matan, asesinan y están causando el mal en el mundo. Entonces no es que esos espíritus estén lejos por allá y que el brujo lo usó en una brujería. No, no es que esos espíritus los mandan para la tierra y encarnan y nacen como seres humanos y son los que la gente que nace y viene a hacer el mal. Entonces, ojo, hay que protegerse. No todo el mundo es bueno. En la tierra hay espíritus malvados encarnados como personas. Y estoy seguro que usted conoce un montón de gente así, mala y malintencionada, que hace el mal, las noticias en su ciudad, donde quiera, cuántos crímenes, asesinatos. ¿Usted cree que esa gente, esos son fuerzas espirituales, espíritus encarnados como seres humanos? Entonces el mundo es peligroso y hay que protegerse. Entonces estos dos salmos, el salmo número 27 y el salmo 140, específicamente se utilizan contra enemigos o personas hostiles. Es una realidad, existe esto. Hay que protegerse, hay que buscar esa protección. En el caso del Salmo 140, ofrece además protección contra enemigos ocultos. Esto es otra cosa. Hay gente que dice, no, no, yo no tengo enemigos. Si yo hago el bien a todo el mundo, ¿quién me puede hacer algo malo a mí? Y usted cree que la gente que hace el mal, los asesinos por ahí que hay, que asesinos en serie y tanta gente que hace tanta cosa terrible, que elige a las víctimas, es porque esa víctima le hizo algo malo a esa persona. Los asesinos son personas que sencillamente es un placer sádico en hacer lo malo. Entonces, este salmo, el Salmo 140, es una protección contra enemigos ocultos. Aunque usted no lo sepa, todo el mundo tiene enemigos. Hay gente que odia a otros sin causa, por gusto y a veces por envidias. Hoy más que la envidia se es visible con las redes sociales, porque la gente muestra cómo vive, las cosas que tiene, los lugares que va, el medio de vida. Eso les pierde envidia. Entonces, siempre alguien, no crea que usted no tiene enemigos y que vive tranquilo y que vive en paz. Le aseguro que todo el mundo tiene enemigos, sea que usted los conozca o no. Por eso es que el salmo es para protección contra enemigos ocultos. Oculto quiere decir enemigos que usted tiene y no lo sabe. Entonces, en algún momento lo descubrirá, pero existen los enemigos ocultos. Estos son los más peligrosos, porque no lo sabemos que los tenemos y están. Entonces, este salmo, el 140, es una protección contra enemigos ocultos. El salmo 140 es además una poderosa herramienta de defensa espiritual. Defensa espiritual, le decía, para usted, para su casa, para su familia. Pero además tiene la capacidad de evitar conflictos dañinos. ¿Qué significa conflictos dañinos? Circunstancias, choques, momentos que pudieran venir a su vida con la intención de hacer un daño, un mal.
Y eso bien puede ser, les decía, confrontamiento. Hay gente que a veces va por la calle, sencillamente, de la nada le puede aparecer un problema. Una disputa entre otra persona, llega a usted y lo puede atrapar, se ve atrapado en el medio de una disputa, de una pelea, de una protesta, de algo grande. Entonces, este es un salmo de protección y de defensa contra esos conflictos dañinos o contra situaciones dañinas que pudieran venir a la vida de una persona. Cuando uno hace un salmo antes de salir de su casa, por ejemplo, ¿qué función tiene este salmo? La función que tiene este salmo es que cuando usted rezó este salmo, pidió esa protección, esa energía en ese momento le está acompañando. ¿Y qué es el salmo? Es una especie de invocación, de escudo, de coraza, de protección espiritual, de vestimenta, de ropaje espiritual que usted está vistiendo en ese momento, que usted rezó el salmo antes de salir a su casa. Y al mismo tiempo es como que atrae una protección, como quien atrae a un ángel que le está protegiendo. Porque al final un ángel también es una energía. Entonces está trayendo a ángeles que protegen a la persona porque los que se encargan de manifestar, facilitar, lograr que estos rezos tengan efectividad son los espíritus, los ángeles, que son fuerzas espirituales. Son los encargados de traer esa protección a la persona, de traer toda esa bendición, los espíritus. Y los ángeles son espíritus. Cuando la persona rezó estos salmos, antes de salir de casa, va automáticamente acompañado de fuerzas espirituales que lo están protegiendo. Si en la calle había un conflicto o un evento dañino, como decía ahorita, vamos a decir, en una calle X, la persona no lo sabe, pero si sigue caminando por ese camino, por esa calle, en esa dirección, va rumbo a una confrontación que va a tener lugar cuando esté en ese lugar y que se va a ver afectado, que le puede costar la vida, un disparo, una pedrada, una puñalada, una pelea que usted se vio envuelto en algo sin saberlo. Pero como usted ya rezó estos salmos, como usted trae esta vestimenta de protección espiritual, como usted trae acompañado, bien acompañado de esos espíritus, de esos ángeles, esas fuerzas de protección, cuando usted vaya en esa dirección, esa energía que lo acompaña a usted va a hacer que usted cambie de rumbo. Que en vez de continuar donde va el conflicto, donde va el problema, donde va la situación que le va a hacer daño, esa energía que ya usted trae, de la cual está investido, le va a poner en el pensamiento, coge por esta dirección, ve a tal lado. Le puede venir muchas ideas, no lo sé. Entra aquí a tomarte a comprar, no sé, un helado, haz algo. Te va a poner algo en el pensamiento para que cambies de dirección. Entra a esa librería y después, cuando usted vea, va a escuchar el ruido en la calle allá, bueno, el conflicto y de lo que usted se salvó porque usted iba en esa dirección. Entonces, así es como le protege estos salmos, así es como protegen también muchas otras protecciones que tenemos en la Cábala, porque sí es verdad que en este vídeo estoy compartiendo, les decía, estos dos salmos que se utilizan como protección, como defensa contra enemigos o personas hostiles, el Salmo número 27 y el Salmo 140. Pero sabemos que tenemos muchas otras maneras también de protegerse. En este canal yo he compartido muchísimo en cuanto a las cameot, los amuletos cabalísticos, los cuencos o tazones mágicos de la cábala de protección espiritual. Por ejemplo, por aquí tengo algunos de estos amuletos. Aquí estoy mostrándoles, como pueden ver, este es un amuleto, una camea, que esto se enrolla y se lleva como un pergamino enrollado. La persona lo puede llevar colgando del cuello, lo puede llevar también en el bolsillo del pantalón o lo echa en la cartera. Esto también se puede colocar en las casas, se puede colocar en el automóvil. El hecho es de que estos amuletos cabalísticos tienen la intención de proteger a la persona. Este específicamente que yo estoy mostrando acá, que lo preparé yo mismo, porque tengo estos conocimientos gracias a Baruch Hashem que aprendí en Israel, de los Mekubalim en Jerusalén. Y aquí en este amuleto usted puede ver, por ejemplo, claramente, que está compuesto, es una Segura Shemirah, está compuesto del Maguen David, el escudo de David, que ya de por sí es una protección y un símbolo muy poderoso. En el interior está el nombre Shaddai, que sabemos que es el nombre de Dios que se usa contra brujerías, demonios, malos espíritus, etc. Se encuentra el nombre de Dios, aquí está el Yud, Hei, Vav, Hei, y Aleph, Aleph dos veces. Entonces, tenemos ya el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, alrededor, simbolizando también la protección que rodea a la persona. En cada una de las puntas de este
Maguen David se puede apreciar uno de los 72 nombres, el nombre de Dios Nun Nun Aleph, que tiene valor numérico de 101. Y en gematria, 101 equivale al valor numérico de la palabra Miguel o Mijael, que hace referencia al arcángel Miguel. Entonces, de por sí ya, con el Maguen David y estos nombres que están aquí, se está invocando la protección del nombre Shaddai, del nombre Yud Hei Vav Hei, del secreto de la doble Aleph y del nombre de uno de los 72 nombres, el Nun Nun Aleph, que es una protección invocando al arcángel Miguel para que proteja a la persona. Debajo hay una oración invocando a los 4 arcángeles. Mimini Mijael, Mismali Gabriel, Melefanai Uriel, Mejorel Rafael, Baroshi Shechinat El. Se está invocando a mi derecha el arcángel Miguel, Mijael. A mi izquierda el arcángel Gabriel. Dice luego, Milefanai frente a mí, Uriel. Y dice luego, Mejorai a mi espalda, detrás mío, Rafael. Umeali Shechinat Hael. Y sobre mí, la Shejinah, la presencia, la protección de en este caso la Shejinah, la presencia de Dios. Y fíjense en gematria, aquí tenemos el nombre del arcángel Mijael, Miguel. La letra Mem es 40, la Yud es 10, 50, la Jaf 20, la Aleph 1, aquí, y la Lamed 30. Valor numérico, 101. Y 101 es la gematria del nombre Nun Nun Aleph. 50 y 50, 100, 101. Quiere decir que ahí por gematria también está la protección del arcángel Mijael o Miguel. Entonces, por ejemplo, una camea quizás tenga más fuerza que un salmo, porque no es lo mismo el salmo que la camea uno la lleva consigo todo el tiempo, es una protección, porque estas cameas, esto se prepara con una serie de técnicas secretas, con rezos, se hacen una serie de mantras también, pidiendo la asistencia de sadikim, de cabalistas también, que están en el mundo espiritual, mekubalim y todo eso, y un gran secreto acá. Entonces, bueno, los amuletos o las cameas también tienen la virtud de proteger también a la persona. De esto ya se habla en el Talmud, de las propiedades que tiene la camea. Este no es el único tipo de cameas o de amuletos que existen, porque tenemos en el mundo judío otro tipo de cameas o de amuletos, cameot en plural, que se preparan con productos minerales y vegetales. Esto se explica claramente en el Talmud. Se habla de Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Yohanan ben Zakkai y otros sabios que tenían estos conocimientos. ¿Y qué significa preparar una camea con productos vegetales? Por ejemplo, se preparan utilizando ingredientes de la naturaleza, como puede ser una planta, la ruda, por ejemplo, que se menciona en el Talmud como pegaim, como pueden ser cristales o piedras, como puede ser, por ejemplo, mezclar ciertos árboles o agua de un río. O sea, se pueden preparar amuletos con objetos, o sea, desde tierra, con un árbol o ciertas cosas. Por ejemplo, en el libro de Tobit, si has escuchado hablar del libro de Tobit, hay una historia donde había una chica, cada vez que se casaba esta muchacha, el marido moría en la noche de bodas. Se casó 7 veces y los 7 hombres se murieron, los maridos. Ya nadie se quería casar con esta muchacha, porque ¿qué pasa? Cada vez que se casaba, se le moría el marido. Parecía esas historias por ahí, esas películas de la viuda negra, ¿no? La gente le coge miedo. Y esto no es broma, es real. Yo conozco casos en Israel. Recuerdo estudiando esto en una clase con mis maestros en Jerusalén, una noche, y se hablaba de esto, ¿no? De que cuando tú ves que una mujer se casa muchas veces y todos los hombres se mueren, es porque con esa mujer hay algo que está matando a esos hombres. Literal, esto pasa y quizás usted conoce muchos casos sobre esto, que literalmente pasa. Y está escrito así. Y está desde hace más de 2000 años en el libro de Tobit, que esta chica, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Susana, me parece, no recuerdo bien. Cada vez que se casaba, moría el esposo. Se casó 7 veces. Hasta que, en este caso, llegó el que tenía el conocimiento, que era, creo que se llamaba Tobit. Tenía un hijo que se llamaba Tobías. ¿Y qué pasó? Que le fue revelado que lo que pasaba con esta chica es que tenía un demonio, o con ella, que estaba enamorado de ella. Un demonio, un espíritu. Y ese demonio, como estaba enamorado de esa persona, de esa muchacha, pensaba que era su dueño, que la poseía, pues sencillamente no dejaba que ningún hombre se le acercara y la muchacha siempre seguía soltera.
hasta que le da una revelación y envía a su hijo. Dice, ven para que te cases con esta chica, pero te van a ayudar. ¿Quién lo fue a ayudar? El arcángel Rafael. Y el arcángel Rafael, estoy contando esta historia para hablar de un amuleto, porque el arcángel Rafael, que es el ángel de la curación, le da una serie de instrucciones y le habla de que tiene que ir a un río, sale un pez, agarra este pez, este pescado y le saca, le manda a sacar el corazón y le manda a sacar también ciertas partes, que con esto va a preparar una especie de amuleto o saumerio. Y cuando se va este chico a casarse con esta joven en la noche de bodas, él quema el corazón del pez con otras especies y ese humo aleja al demonio. Y por eso, bueno, puede casarse con la muchacha, pero es gracias al amuleto que le dio ese ángel. Y cuando el demonio sale, Rafael lo persigue y lo encadena. Y hay una batalla, dicen los textos, entre el arcángel Rafael contra el demonio que se llamaba Asmodeo. Hay un combate entre dos fuerzas espirituales y Rafael lo atrapa y lo aprisiona y dice que lo encadena. Pero fue gracias al amuleto que le dio Rafael a Tobías. Entonces, un amuleto, estoy contando la historia, que no fue pergamino o en papiro, sino que fue con productos, en este caso, venían de un pez. Hay muchas maneras de preparar los amuletos, les decía. Yo estoy compartiendo con ustedes quizás los más comunes, que son estos. También de protección, hay muchas cosas. También están los famosos cuencos mágicos. Yo los he mostrado acá en el canal, y por acá también tengo uno que voy a mostrar acá. Por ejemplo, estos cuencos mágicos en la cábala, que como ustedes pueden ver, esto lo he mostrado ya anteriormente, pero ilustrando en esta clase, que pueden ver en el interior de estos cuencos mágicos, están preparados con arcilla, están rezados con mantras, y en el interior de estos cuencos ustedes ven unas escrituras en hebreo. Esos son nombres de ángeles, con una inscripción de ángeles en el interior que están aprisionando, atrapando a las malas energías, en este caso, demonios y fuerzas negativas, y estos son todas inscripciones con nombres de ángeles. Los que saben leer en hebreo podrán leer ahí los nombres de estos ángeles. Entonces, estos tazones o cuencos también se le llama tazones atrapademonios, porque tienen la capacidad de atrapar las malas energías. Si en una casa, por ejemplo, hay una brujería o una energía negativa, estos tazones se ponen boca abajo en las cuatro esquinas de la casa o en la entrada de la casa, y sencillamente la invocación que está escrita aquí es como un imán que jala al espíritu negativo, a la mala energía, y no deja que entre a la casa y la aprisiona. Por eso se ponen boca abajo, por ejemplo. Pero estos tazones realmente los hay de diferentes tipos. Este lo hice yo, fue el primer tazón que hice de manera práctica con mis maestros en Jerusalén, en Israel. Y este tazón es muy especial porque lo preparé con una serie de mantras, invocando también la protección del Raf Kaduri mientras estaba en Jerusalén, con la tumba del Raf Kaduri frente a mí. Entonces aquí hay una energía también que viene del Raf Kaduri desde su kever, desde la tumba del Raf Kaduri. Entonces aquí este es un tazón muy especial, les decía, con una invocación de nombres de ángeles muy poderosa. Pero se pueden preparar diferentes tipos de tazones, yo los he mostrado ya en este canal. Hay tazones que se preparan con la protección del arcángel Miguel, por ejemplo, contra brujerías, magias negras. Hay tazones que se preparan para la salud también. Hay tazones que se preparan contra la Ain Hara, contra el mal de ojo. Hay tazones que se preparan para traer el dinero, la parnasá, la shefa. Entonces se preparan de diferentes tipos, les decía, y ya yo he compartido varios de esos tazones en este canal, usted lo puede buscar. Lo mismo que las cameas, que también se pueden preparar para todas estas cosas, ¿no? Ya sea para protección con los arcángeles o contra el mal de ojo o para el traer el dinero, porque todo esto simplemente lo que es como un canal que uno llama a esa energía para que venga esa energía de protección o de prosperidad, si lo que se quiere llamar es la energía del dinero. Esto es una invocación que atrae esa energía donde se pone este tazón. Si se pone en un negocio, pues está llamando la energía del dinero, de la bendición. Si se pone en una casa, igual. Y si el tazón es para proteger o para salud, igual. O sea, que está canalizando las energías de la prosperidad, de la protección, de la salud, etc. Hay diferentes tipos de tazones, hay diferentes tipos de amuletos.
Yo los he mostrado ya en varios vídeos. Pero aquí por ejemplo, es una camea también para el dinero, para la parnasá. Entonces hay muchos tipos de tazones y de amuletos que, bueno, ya yo he hablado de esto en otros vídeos. Las personas que estén interesadas en adquirir alguno de estos tazones o alguno de estos amuletos, puede ponerse en contacto conmigo al correo contacto joelbenhabib@gmail.com y le podemos enviar la información si le interesa adquirir alguno de estos productos, ya sea los tazones o las cameot, y se les envía a sus países, cualquier parte del mundo. Así que puede enviarme un correo y le vamos a enviar la información. Así que bueno, más que nada en este vídeo les decía, este encuentro en vivo que estoy haciendo de manera sorpresa en el día de hoy. Ojalá que se den otras oportunidades también para seguir compartiendo con ustedes de vez en cuando alguna otra transmisión en vivo y compartir alguna de estas enseñanzas. Muchísimas gracias a las personas que se han estado conectando en el día de hoy. Recordarle también que si quiere aprender mucho más sobre la aplicación mágica de los salmos, sobre rituales que se pueden hacer con los salmos, ya sea de protección espiritual, para abrir el canal del dinero de la shefa, o para la salud o protección espiritual, los salmos guardan muchos secretos. Y ya yo he venido hablando en este canal, casi que especializándome en el tema de los salmos por mucho tiempo. Las personas que vienen siempre a mis consultas de Cábala, siempre recomiendo los salmos. O sea, trabajamos con la Kedushá, con la santidad. Con lo que trabajamos en la Cábala no es un conocimiento no, estamos trabajando con herramientas que todos tenemos, con un conocimiento milenario, pero la diferencia está en que sabemos, le damos a la persona la llave para que pueda utilizarla, estos salmos de manera más efectiva. Y si quiere profundizar un poco más en el tema de los salmos, en este canal ya he hecho varios vídeos, y también en mi escuela online. Recientemente, la semana pasada, hicimos una conferencia de más de 1 hora y media explicando los rituales que también se pueden hacer con los salmos para muchas otras cosas. Y el mes pasado también dimos otra conferencia, o sea que hay material ya disponible si usted quiere profundizar con más de estos secretos y aplicaciones mágicas que tienen los salmos, y puede buscarlos en la escuela yendo a mi página web joelbenhabib.org. Ahí usted va, ve donde dice escuela online, da clic y ahí le va a llevar hasta la escuela. Todos esos materiales están disponibles de manera indefinida y usted puede, pues, tener acceso a todos ellos. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que están conectadas. La verdad que más de 200 personas, la verdad que es muy especial esta transmisión, y esperemos poder hacer otra transmisión pronto, Dios mediante, Besrat Hashem. Muchísimas gracias a Isaac por la sadaká que ha enviado. Shalom, toda Rabá, también, y todas las bendiciones para ti, para tu familia, y para todas las personas que están conectadas. Les decía que van dejando sus mensajes. Gracias, comenta aquí, gracias por todo lo que hace por la comunidad. Bendiciones. La persona que está preguntando por el correo electrónico, el correo de comunicarse conmigo está en todos los vídeos. En la caja de descripciones de los vídeos de YouTube, usted va a ver que dice ahí el correo. Y el correo es contacto joelbenhabib@gmail.com. Ese es el único medio de comunicarse conmigo, porque es que son muchísimos, son miles y miles de comentarios que recibo cada día a través de YouTube, a través de Facebook, Instagram. Entonces, para tener todo organizado, el único medio de comunicarse conmigo es a través de ese correo electrónico, y para evitar también de que de gente por ahí que pueda quizás hacerse pasar por mí. Entonces, la única manera es ese correo, no hay otro. No hay número de teléfono, no hay WhatsApp, no hay nada. Es ese correo, y la coordinadora de la escuela se va a comunicar con usted y ella le va a enviar la información. Si quiere usted alguna cita privada de Cábala, o si quiere información sobre los amuletos cabalísticos o los cuencos cabalísticos para consultas, etcétera, cualquier inquietud que usted tenga y quiera comunicarse conmigo, ese es el medio, el correo electrónico. Contacto joelbenhabib@gmail.com. Muchísimas gracias también a Janet por la sadaká que ha enviado. Y bueno, todas las bendiciones a ustedes, a todos. La verdad que estoy muy agradecido. Atentos que cada mes estamos haciendo ahora conferencias en vivo por Zoom, donde usted podrá interactuar conmigo, hacer preguntas. Y les decía, estamos haciendo, desde este año estamos ya llevando varias conferencias. Besrat Hashem, el mes que viene vamos a hacer a final de mes una conferencia sobre Rabbi Abraham Abulafia,
Voy a estar revelando los secretos de la obra Hayeh Haolam Haba, la vida del mundo venidero, donde es parte de la tesis que estoy escribiendo en la universidad, completando una maestría, donde voy a presentar parte de esa investigación de esta obra de Abulafia. También recordarles antes de finalizar que las inscripciones están abiertas ya a los diferentes países donde voy a estar visitando en este año como parte de mi gira mundial de Cábala. Como saben, en el mes de agosto, el día 30 de agosto, voy a estar en Santiago de Chile impartiendo una conferencia de Cábala sobre los secretos de la reencarnación. Así que las personas que viven en Chile o viven cerca y van a trasladarse allí, ya esta información está publicada en mi página de Instagram, en mi página de Facebook, o puede enviarme un correo electrónico si quiere más información. El 1 de septiembre voy a estar en Argentina, en San Juan, Argentina, también llevando estas conferencias. El 20 de diciembre voy a estar en la Ciudad de México, donde voy a estar dando un seminario. Ya esta vez no es una conferencia, es un seminario de un día completo, día domingo, y es un seminario de Cábala Maasit, de Cábala práctica, donde voy a estar hablando de todos estos secretos del mundo espiritual y donde voy a estar revelando también sobre los amuletos, los tazones, y realmente va a ser un día muy intenso de muchas enseñanzas en México. En el mes de noviembre va a haber un seminario de Cábala en Barcelona. También la información ya está publicada en mi página de Instagram. Ahí está todo donde escribir, los teléfonos para inscribirse a este seminario. Este va a ser un seminario también de un día donde voy a estar compartiendo con el doctor Francisco Marchetti y Augusto Marchetti, donde vamos a estar revelando también los secretos de la reencarnación. Vamos a hablar también de las conexiones científicas que hay en la Cábala y realmente la conexión de las letras hebreas con el seruf, la permutación de las letras y el destino del alma. Así que va a haber una serie de secretos que vamos a estar revelando, les decía, en el mes de noviembre, el seminario que voy a participar en la ciudad de Barcelona, en España. Así que bueno, todo un año de cargado de actividades, cada mes conferencias en vivo desde la escuela y continuamos también las enseñanzas desde aquí, desde esta plataforma de YouTube. Muchísimas bendiciones a todos. Gracias de todo corazón a las personas que están conectadas y nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones a todos.